Yo te hablé hace 8 días acerca de que por la fe agradamos a Dios con nuestra vida. Y te dije, el título era agradamos a Dios con nuestra vida y obtenemos la recompensa. Pero por cuanto el tema era un poco extenso, la primera parte de agradar a Dios con tu vida, dejamos aplazado para hoy y para los domingos siguientes la recompensa de agradar a Dios. Así que en esta mañana te quiero comenzar a hablar acerca de cuál es la recompensa que tendrás y que yo puedo tener por agradar a Dios, y ese es el tema en esta mañana. Y recordemos que lo estamos viendo y revisando a partir del libro de Hebreos. ¿Por qué de Hebreos? Pues estamos hablando acerca de la fe como un fruto del Espíritu, y la Biblia nos habla en Hebreos 11 precisamente en una forma mucho más especial que en diferentes capítulos, aunque hay muchos textos bíblicos que nos hablan de la fe, pero en Hebreos, el autor de Hebreos se detiene bastante para hablar acerca de la fe. Recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Así que vimos lo que es la fe, cómo viene la fe, cómo activar la fe y cómo crecer en la fe, haciendo las obras de obediencia, las obras que Dios preparó. Muy bien, así que vamos a ver en esta mañana a la luz de Hebreos. Quiero que por favor vayas a Hebreos, el capítulo 11, libro de Hebreos, capítulo 11. Y nos vamos a basar en el versículo 6. Recuerda que hace 8 días, obviamente estamos sobre la base de Hebreos, pero usamos también para mirar el tema de agradar a Dios y de la recompensa que recibimos por agradarlo, hemos mirado el libro de Romanos. Así que primero vamos a estar en Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y estamos hablando de que si agradas a Dios hay una recompensa. Reitero, repito, hay una recompensa. Y parte de la recompensa es de lo que vamos a hablar hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Ya esta primera parte la estudiamos hace 8 días, la miramos hace 8 días, hace 15 días, hace 8 días. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, es necesario que crea que existe, y es lo que vamos a ver ahora en la Nueva Traducción Viviente. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Amén? Hebreos 11, 6. Y esa es la base del tema que estamos hablando. Agradarás a Dios y tendrás recompensa. La primera parte nos habla de agradar a Dios, que lo hablamos hace 8 días, y hoy vamos a comenzar a ver, como ya te he dicho, la recompensa. En la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Muy claro. Él recompensa a los que lo buscan, ¿cómo? Con sinceridad. ¿Cómo debemos buscar al Señor? ¿Cómo debemos buscar al Señor? Con sinceridad. Él trae recompensa a aquellos que con sinceridad le buscamos. ¿Cuál es tu recompensa por agradar a Dios mediante la fe? En esta mañana vamos a tocar un primer punto de la recompensa que tú y yo recibimos si agradamos a Dios por medio de la fe. Así que debemos disponernos con todo nuestro corazón para agradarle. Esta semana hiciste cosas que fueron desagradables a Dios. Muy probablemente harás otras, pero lo que el Señor quiere es que nos afiancemos y entendamos cuál es el camino también para que cada vez seamos más agradables a Él. Muy bien, ¿cuál es la recompensa por agradar a Dios? Vamos a hablar en esta mañana de la recompensa es: tienes vida. Tienes vida. La recompensa de agradar a Dios mediante la fe es que tienes vida. Y voy a tocar 3 puntos acerca de este tema de tienes vida. Primero, tienes vida espiritual. Segundo, tienes vida eterna. Y tercero, tienes vida abundante. Tienes vida. Primero, vida espiritual, vida eterna y vida abundante si agradas a Dios
a través de la fe. ¿Sí qué? Si agradas a Dios a través de la fe. Si agradas y yo agrado a Dios a través de la fe, tú tendrás y yo tendré vida espiritual, vida eterna y vida abundante. Amén. Entonces Hebreos 11:6 ya lo vimos. Y la Biblia dice que Él es compensador, recompensador. Él da recompensa, Él galardona a aquellos que le buscamos o le buscan con sinceridad. Incluyámonos que le buscamos con sinceridad. Así que vamos a seguir en Romanos capítulo 8 como lo estuvimos hace 8 días. Romanos capítulo 8, y vamos a seguir analizando el capítulo 8 de Romanos sobre la base de Hebreos 11:6 para que podamos ver cuáles son aquellas recompensas o aquella recompensa que Dios trae a aquellos que podemos agradarle con todo el corazón a través de la fe. Romanos capítulo 8 versículo 12. ¿Me estoy explicando? Romanos capítulo 8 versículo 12 y 13. Romanos capítulo 8 versículos 12 y 13. Cuando lleguen allí me dicen por favor amén. Romanos 8, 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué pasará? Ahora dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis. Ese es el versículo sobre el que nos vamos a basar en esta mañana. Vuelvo a leer. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no, sino porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero leer en la versión Dios habla hoy, de pronto alguno la pueda tener. Dios habla hoy, dice así: así pues hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu, la palabra Espíritu con mayúscula, está hablando no de tu espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Así que la clave, mis amados, para tener vida, la clave para tener vida es a través de la fe, por el poder del Espíritu, hacer morir la carne en nosotros, la debilidad de la carne, que es la que nos lleva a la muerte. Ese es el reto de todo creyente. Pero miren que es claro, y yo lo he enseñado una y otra vez, y lo he enseñado no solo porque la Biblia lo dice, que es la autoridad principal para enseñarlo, pero lo he enseñado también porque lo he experimentado en mi vida, en debilidad y en llenura del Espíritu. He comprobado cómo a través de la carne no puedo vencer mi carne, pero también he podido comprobar lo que la Escritura dice, que por el Espíritu Santo puedo hacer morir lo terrenal en mí, lo débil en mí, la carne, la debilidad, la naturaleza pecaminosa. Así que ese es tu reto y es mi reto en esta mañana, que demos el espacio al Espíritu Santo, siendo llenos de Él todo el tiempo, para que a través de su poder podamos hacer morir lo terrenal, podamos agradar a Dios y entonces podamos tener la recompensa que es vida. ¿Cuál es la recompensa? Vida, tener vida. ¿Cuál es la recompensa por agradar a Dios? Tener vida. Vamos a hablar entonces acerca de la vida. ¿Qué es esto? La vida, en una definición básica y sencilla, aunque pudieras encontrar en un diccionario en español, es el conjunto de las propiedades y características de los seres humanos, los animales y las plantas. En términos físicos, la vida comprende el periodo entre el nacimiento y la muerte. Puesto que Dios es la fuente de la vida, entonces la vida es un don de Dios. ¿Qué es la vida? Un don de Dios. Muy bien, y vamos a analizar un poquito acerca de la vida para que podamos entender qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando dice que si por el Espíritu hacemos morir lo terrenal, vamos a vivir. Muy bien, el concepto de vida se puede ver en el Antiguo Testamento por dos palabras particulares y luego vamos a ver tres palabras en el Nuevo Testamento. La palabra primera en el Antiguo Testamento es la palabra kajim. Kajim.
que significa algo que tiene movimiento o acción. ¿Qué pasa si tú le hablas a la silla que está a tu lado? Eso está inerte, sin vida, ¿verdad? Si tú insultas a la silla, pero de pronto si con malicia insultas a tu vecino, de pronto algo va a pasar, porque él sí está con vida. Y dice, la otra palabra es neofes, cuya raíz significa respirar o soplar, aquello que respira, tiene vida. Pero también recuerden que la Escritura dice que el Señor creó a Adán y a Eva y sopló en ellos ¿qué? Vida, aliento de vida. Por eso la palabra en el Antiguo Testamento que se usa también es neofes, que significa respirar o soplar. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que nos hablan acerca de vida. La primera es zoe, que significa la vida física o natural, y también se usa cuando se refiere a la vida sobrenatural. Hay una vida física natural y hay una vida sobrenatural, la de Dios, y que hemos recibido a través de Cristo. La otra palabra es la palabra sige, que por lo general se traduce como alma. La vida del hombre está en el alma. ¿Me estoy explicando? Esas son las palabras. Y hay una tercera que es menos común y significa existencia terrenal. Muy bien, como para tener una idea de es la palabra veos. Para tener una idea, quise que pudiéramos revisar cuáles son esas palabras. Pero, en conclusión, tenemos una vida natural y podríamos tener una vida espiritual. La vida natural está en el cuerpo físico y en el alma. ¿Amén? Es sencillo. La vida en tu alma es tus pensamientos, tus sentimientos y tus decisiones. La vida en tu cuerpo físico pues es la vida natural que viene como consecuencia de que tu cuerpo está vivo, de que tienes tus órganos vitales, de que tu corazón palpita y bombea sangre a todo tu cuerpo y tus células pueden tener vida. Muy bien, hasta ahí no hay nada extraño. Listo, pero hemos dicho entonces, cuando Dios te da vida, es una recompensa que viene de Él. La primera vida no estamos hablando de la vida natural solamente, aunque Dios nos habla acerca de la vida natural y quiere que tengamos en cuenta muchos aspectos acerca de la vida natural. Pero la primera vida que vas a tener como recompensa de agradar a Dios es la vida espiritual. La vida espiritual. La vida del hombre, la vida natural del hombre está en el cuerpo y el alma, pero la vida sobrenatural está en el espíritu. Veamos lo que nos dice la Escritura, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta el 6. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6. Hay una vida que es la vida espiritual. Y quise tocar este punto de la vida espiritual porque aunque lo recibimos por gracia, debemos mantenernos en ella. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? ¿Estabais qué? Muertos. ¿En vuestros qué? Delitos. Delitos y pecados, dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros o nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando en pasado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vida espiritual, digan vida espiritual. La vida espiritual es contraria a la vida de la carne. Pero aquí hay algo. Si todavía tú o yo seguimos deleitándonos en la naturaleza pecaminosa, estamos en peligro de volver a la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es para aquellos que viven según la carne. ¿Me estoy explicando? Hay gracia de Dios para que tú camines en una vida espiritual,
pero es tu decisión mantenerte en esa vida espiritual, es mi decisión mantenerme en esa vida espiritual. Yo siempre te he enseñado, una cosa es pecar y otra cosa es determinarte a pecar y practicar el pecado y querer estar en esa condición. Aquel que se determine a pecar y practique el pecado conscientemente, deliberadamente, no hay ninguna posibilidad de que la vida espiritual se mantenga en él, porque no puede haber contradicción dentro de ti. Una cosa es que estés luchando para avanzar en tu vida y crecer y hacer morir lo terrenal y la debilidad, y otra cosa es que te determines por tu propia voluntad a vivir en muerte, quitando la vida espiritual y viviendo en la carne. El Señor te da vida espiritual cuando tú caminas de una manera que le agrade. Segundo punto, vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna es vivir con el Señor por la eternidad, y la vida eterna comienza desde que tú naces de nuevo. Recordemos que una definición de la vida es el periodo que comienza desde el nacimiento y termina en la muerte. Pero si tú vas a tener vida eterna por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, vas a nacer, pero nunca morirás. La Biblia enseña que el que nace una vez muere ¿cuántas veces? 2 veces. Y el que nace 2 veces, ¿cuántas veces muere? 1 vez. ¿Ustedes recuerdan? El que nace 2 veces morirá 1 vez. El que nace 1 vez morirá 2 veces. El que nace 2 veces morirá 1 vez. El que nace 1 vez morirá 2 veces. ¿Por qué? La Biblia dice que nacimos de carne, pero nacimos del Espíritu. Si tú has nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? Si naciste del Espíritu, naciste 2 veces. Y estamos hablando de la vida eterna. La vida eterna comienza cuando tú naces del Espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios engendra en ti una nueva creación, cuando eres trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz, y cuando Cristo te salva. Allí naces de nuevo, un nuevo nacimiento. Por tanto, si tienes un nuevo nacimiento, solamente experimentarás la muerte en tu cuerpo, una sola muerte. Y el resto será vida. ¿Vida qué? Vida eterna. Pero si naces una sola vez de tu carne en carne, de tu madre, naciste una sola vez y no naces espiritualmente, experimentarás 2 muertes. Espero que ninguno sea aquí, que ninguno que esté aquí esté en esa condición. 2 muertes, la muerte en la carne y la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos está hablando, y eso lo hemos hablado muchas veces y ustedes ya lo saben amplia y suficientemente. Estábamos muertos. Antes de conocer a Jesús estábamos muertos espiritualmente. Y si estábamos muertos espiritualmente, teníamos vida en nuestro cuerpo y teníamos vida en nuestra alma, pero nuestro espíritu no. La vida sobrenatural de Dios no estaba en nosotros. Y el apóstol Pablo entonces nos exhorta, la Escritura nos exhorta: no vivan en la muerte, no vivan en esclavitud. Vivir en muerte es vivir en la carne, deleitando la carne, haciendo las obras de la carne y no desechando las obras que son pecaminosas. Pero la Escritura dice, como lo leímos: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que la vida eterna comienza cuando naces de nuevo y viene hasta la eternidad, como su nombre lo indica. Estarás en espíritu, alma y cuerpo por la eternidad con el Señor. ¿Aló? Estarás en espíritu, alma y cuerpo por la eternidad con el Señor. No vas a ser un alma por allá, un espíritu. Un cuerpo glorioso sin mirar al del Señor. Pero ustedes recuerdan el cuerpo del Señor, ¿cómo dice la Escritura? Sus discípulos lo reconocieron, sus discípulos lo tocaron. El Señor le habló a Tomás y él dijo: yo quiero ver. Le dijo cuando él no estaba, y los discípulos le dijeron: bueno, pero ¿cómo así que el Señor se apareció? Yo quiero tocar, yo quiero palpar. Ellos lo pudieron ver. Ahora, claro, el Señor no había sido glorificado, pero dice la Escritura que recibiremos cuerpos similares al cuerpo del Señor. Pero a veces nos imaginamos la vida eterna como espíritus. No, habrá un cuerpo. Tendremos cuerpo y nos podremos reconocer. Solamente que la Escritura dice que no nos casaremos ni nos daremos en casamiento cuando estemos allí, sino que seremos como los ángeles, desde el punto de vista de que no habrá las familias nucleares como las conocemos ahora. El matrimonio es para la tierra. Cuando yo parta con Cristo y mi esposa parta con Cristo, ya no será más mi esposa, yo seré la esposa del Cordero.
Ya no habrá esa relación, tenemos todos un solo cuerpo y hermanos los unos a los otros. Pues hoy mi esposa es mi hermana, pero más que como hermana yo la veo como esposa, aunque es mi hermana. En la fe, pues somos hijos de un mismo padre. ¿Me explico? Pero tú, no, la Nueva Jerusalén. Bueno, eso es una buena pregunta. Pues yo no recuerdo, te soy honesto, no recuerdo haber leído si se habla de familias en la Nueva Jerusalén. Pero si son las familias como las conocemos ahora, podría haber una contradicción a lo que yo estoy diciendo. Pero realmente la familia de Dios es la que ahora va a contar. ¿Mm? Dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Juanita, te soy honesto, yo no recuerdo haber leído, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, la parte que tú mencionas, de familias como tal. Pienso que es más la familia de Dios, y de lo que yo recuerdo de haber leído la Escritura, pues que he tenido el privilegio de leerla unas cuantas veces. Sí, pero no es el concepto, digamos, de las familias como que viviésemos como lo estamos viviendo ahora. Pero sí, de hecho la Escritura dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde viviremos. Y es más, viviremos 1000 años con el Señor aquí. Muy probablemente en ese tiempo, de esos 1000 años, en el milenio, haya una estructura similar a la que tenemos ahora, pues la Escritura dice que gobernaremos las naciones. La Biblia no es muy clara en hablar de lo uno o lo otro, pero lo que sí es muy clara es que cuando estemos en la presencia no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, porque seremos como ángeles. Y ese es un estado eterno y definitivo. Así que eso me habla con claridad de que aunque pudiera haber un tema transitorio, en definitiva por la eternidad seremos como ángeles y no habrá tal que estemos casados o que nos reconozcamos o que tengamos autoridad unos sobre otros porque es que yo soy el papá o soy el abuelo o soy... Bien. Pero en espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo similar al del Señor, estaremos por los siglos. Lucas capítulo 10, versículo 25. No me voy a enfocar ahora en este pasaje, pues de pronto tenga la expectativa de ver en dónde en la Biblia dice lo del cuerpo, pero pues si alguno tiene la inquietud, con mucho gusto yo les puedo compartir los pasajes, pero me voy a enfocar en lo que estamos hablando, y es que si tú agradas al Señor, tendrás vida eterna, que ese es el enfoque que le estamos dando a la enseñanza en esta mañana. Lucas capítulo 10, versículo 25 hasta el 28, dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 28. Y dice el 28, y le dijo: bien has respondido. ¿Qué le dijo el Señor? Bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y ¿qué? Vivirás. ¿Y de qué le está hablando? De la pregunta que este intérprete de la ley le hacía, y era la vida eterna. El intérprete de la ley le pregunta: ¿cómo puedo tener vida eterna? Y el Señor, ¿qué le contesta? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo has leído en la ley? ¿Cómo dice en la ley? ¿Cómo dice? Ahora el Señor le dice a Israel, le dice: toda la ley y los profetas se resumen en un mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice aquí, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor dice, en otras palabras: contestaste muy bien. El Señor lo llevó a que Él mismo se contestara la pregunta. Contestaste muy bien, haz esto y vivirás. En otras palabras, haz esto y tendrás vida eterna. Muy bien, entonces el versículo 25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Por qué para probarle? Para ver si el Señor podía responder o no una pregunta difícil, para hacerle caer. Los fariseos estaban todo el tiempo buscando la cascarita para hacer caer al Señor y encontrarle en alguna cosa que pudieran condenarlo. Al final, igual encontraron la excusa, pero estaba escrito que el Señor iría a una cruz para morir por ti, por mí. Pero todo el tiempo estaban buscando
hacerle caer. Ahora dice, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? En otras palabras, él le estaba preguntando, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Sin embargo, él no estaba haciendo una pregunta con sinceridad del todo, sino que quería era tentar y probar al Señor. Pero el Señor aprovecha para confrontarlo a él y a todos los que estaban escuchando. Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lo estás leyendo? Tú mismo lo sabes, tú has leído la ley, eres un intérprete de la ley, eres un maestro de la ley, eres un experto de las sagradas escrituras. Es como que preguntáramos hoy a un religioso, ¿qué dice la Biblia acerca de la salvación? Entonces el Señor dice, la palabra de Dios dice, aquel respondiendo dijo, lo que yo sé, está escrito, lo que yo sé que la Biblia dice es que debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, bien, contestaste bien. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, tendrás salvación y vida eterna. Ahora, quiero decirte, alguien podría decir, pero a ver, pastor, un minutico, luego la Biblia no dice que la salvación no es por obras. Luego la salvación no es a través de una oración que yo hago a Dios y acepto a Cristo. Dios mío. La salvación es por gracia a través de la fe. Pero si tú eres salvo, amarás a Dios. La salvación es por gracia a través de la fe. Pero si tú eres salvo, amarás a Dios. Si tú eres salvo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Sabes cómo se evidencia si eres salvo? Si amas a tu prójimo. Porque la Biblia no se contradice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, pero entonces, ¿por qué el Señor me pone a hacer obras? Las obras es que yo tengo que amarlo a Él con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y aparte de eso tengo que amar a mi prójimo. Eso sí que es bien difícil. Bueno, amar a Dios es fácil. ¿A quién le es fácil amar a Dios? Levanten la mano para los que es fácil amar a Dios. Listo, yo voy a volver a preguntar y todos vamos a levantar la mano si es fácil amar a Dios o no, y yo me incluyo. Levanten la mano los que digan que es fácil amar a Dios. ¿Saben qué? No es fácil amar a Dios. Tu carne no puede amar a Dios. ¿Acaso tú estás haciendo esto? Amarás al Señor con todo tu corazón. Tú dices, con todo mi corazón y mi alma, yo te amo, Jesús, te canto. Tenía una discípula que decía, pastor, no volvió a cantar usted esas canciones románticas para Dios. Ella no decía canciones de adoración, sino románticas para Dios. Ella se sentía como que le estuviera amando, hablando, cantando y amando, sí, claro, al Señor, a su amado. Y es verdad. ¿Cuántas veces le cantas canciones románticas al Señor? Pero sales y no lo estás amando, porque la Biblia dice que el que me ama guarda mis mandamientos. Es fácil decirle al Señor que lo amas. Si yo te hago la pregunta, ¿es fácil decirle al Señor que lo amas? Aunque para algunos puede ser difícil. A mí al principio me costaba decirle al Señor que lo amaba, porque yo tuve un padre que de alguna manera puso ciertos límites. Entonces para mí no era fácil decirle a mi papá, hoy por hoy es otro cuento, pero cuando yo era un niño no era fácil decirle a mi papá, te amo. ¿Por qué lo hacía yo a mi papá que lo amo? Entonces me costaba al principio relacionarme con Dios como padre y decirle, papá, te amo. Pasaron años para que yo pudiera decirle al Señor, al Padre, papito, años. Porque tenemos una imagen de Dios conforme a la imagen que nos ha dejado nuestro Padre en la tierra. Pero amar al Señor no es solamente decirle que lo amamos. Amar al Señor es en realidad amarlo. ¿Cuántos pecaron en esta semana? ¿Cuántos desobedecieron en algo al Señor esta semana? No lo amaste.
Entonces, ¿qué tan fácil te fue amarlo? ¿Me estoy explicando? Cuando tú amas a Dios, cuando yo amo a Dios, tengo comunión íntima con Él. Tienes comunión íntima con Él. Cuando amamos a Dios, le obedecemos con todo el corazón y sin reservas. ¿Qué harías tú hoy si el Señor te dijera, mírenme aquí todos, qué harías tú hoy si el Señor te dijera, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Que el Señor te dijera, vende todo lo que tienes y ponlo a los pies de mis pastores. Señor, ¿de qué voy a vivir? ¿Y dónde voy a estar? No se lo puedo dar a los pobres porque habría más pobres. Cambiaríamos de pobres. Sí, habría un intercambio de pobreza. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Cuando amas a Dios, te rindes por completo a Él para agradarle en todo. Por eso el Señor le dice a este hombre, cuando él le pregunta, pero el Señor aprovecha para contestar y para que todos los que están escuchando puedan entender: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ni para qué pregunto qué tan fácil te es amar a tu prójimo. Y más al enemigo. ¿Me estoy explicando? Recuerda que comenzamos la enseñanza: si por el Espíritu hacéis morir la carne, tu debilidad, viviréis. La clave está en el Espíritu, mis amados. La clave está en mantenernos en plena comunión con Dios todo el tiempo. El día en que tú no apartes tiempo para estar en comunión con Dios, estás expuesto a la muerte. A la muerte. Estamos expuestos a la muerte cuando no tenemos comunión con el Espíritu, porque no tenemos el poder del Espíritu Santo para poder vencer sobre nuestra debilidad carnal. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Bien. Una de las consecuencias, una de las recompensas, mejor, de agradar a Dios es tener vida eterna. Otra recompensa, y la última que quiero tocar en esta mañana, es: tendrás vida abundante. Y algunos saben ese pasaje de memoria. ¿Me he explicado hasta aquí, mis hermanos? Tendrás vida espiritual, porque el Señor te ha hecho nacer de nuevo, pero debes mantenerte en esa vida espiritual. Estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice la Escritura, pero el Señor nos dio nueva vida, una vida sobrenatural, no solo la vida física, sino la vida sobrenatural. Ahora tendrás vida eterna, y ahora te voy a hablar de vida abundante. Juan 10:10. Seguramente sabes este pasaje de memoria. ¿Quién me lo sabe decir de memoria? Juan 10:10. El ladrón no viene sino: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor quiere darte una vida abundante. El Señor quiere darte vida espiritual, vida eterna, si tú le agradas. Como consecuencia, si por la fe le agradas, las recompensas que tendrás: vida espiritual, vida eterna y vida abundante. Juan 10:10. Vamos por favor a Juan capítulo 10, versículo 10. Amén. Ya estamos allí. Juan 10:10. ¿Listos? Ok. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y, ¿qué dice? Y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Yo he venido para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La versión, la Nueva Traducción Viviente dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el propósito de Dios. Yo no sé qué te imaginas tú cuando hablamos de abundancia,
Pero yo te quiero decir qué es una vida abundante. Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es una vida abundante? Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice la escritura: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y dice el versículo 14: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estoy en Lucas capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Quiero leer la Biblia en lenguaje sencillo. En el versículo 13 dice: uno de los que estaban allí dijo a Jesús: Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Jesús le respondió: a mí no me corresponde resolver el pleito entre tú y tu hermano. A veces metemos al Señor en unos rollos. Si tienes un conflicto con tu hermano, resuélvelo tú. No metas al Señor allí. Ahora dice: miró entonces a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre deseando tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia no es tener mucho. La abundancia no es tener mucho. La abundancia no es tener mucho. La vida abundante no es tener mucho. En eso no consiste la vida abundante. Cuando Dios te habla de vida abundante, no está pensando en que tú tengas abundancia. Porque podemos pensar en que Pablo, un hombre de Dios, tuvo una vida abundante. Podemos pensar en que Juan, Jacobo tuvieron una vida abundante. Podemos pensar en que los discípulos que caminaron con el Señor tuvieron una vida abundante, una vida plena. Pero esa vida abundante no tenía que ver con la economía. No andes en una carrera desaforada en tu vida por tener más y más y más y más. Esa no es la vida del hombre. Ahora, el versículo 21 dice: así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. ¿Cuál es el propósito de tener? Así es el que hace para sí tesoro, dice en la versión Reina Valera. ¿Estás allí? Lee por favor el versículo 21. Lucas 12, 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo te quiero decir esto: si hay alguna persona que no ha sido prosperada por Dios, el tal no está en la voluntad de Dios. Puede tener prosperidad, financieramente hablando, pero si tú eres un hijo de Dios y eres próspero, la razón es que seas rico para con Dios. Vuelvo a decirlo: si tú eres un hombre o una mujer próspero, la razón de tu prosperidad no es para que te hagas tesoros para ti. La razón de tu prosperidad es para que la prosperidad sea para Dios. Volvamos a leer: así que el que hace para sí tesoro, el que atesora, el que acumula de lo que gana y no es rico, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La versión Biblia en lenguaje sencillo dice:
así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. ¿Qué les pasa? Amontonan y llega el día del final de su vida sobre la tierra, y como decía Chispirito, uno se muere y nada se lleva. Y dice, creen que son ricos, pero ante Dios en realidad son pobres. Muy bien. Tienes vida abundante cuando conoces a Dios, y conociéndolo a Él lo tienes todo, aunque no tuvieras nada. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 3. Esa es la verdadera vida abundante: tener a Dios, conocer sus planes, conocer sus propósitos, tener la plenitud en Él. Pudiera ser que no tuvieras riqueza, pudiera ser que no tuvieras abundancia material, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero ¿saben qué les quiero decir? Que muchos van a ser bendecidos por Dios. Muchos van a ser bendecidos por Dios, y muchos van a tener abundancia por Dios. ¿Y sabes quiénes son los que van a ser bendecidos por Dios y van a tener abundancia que viene de Dios? Los que entienden que esa abundancia es para Dios. Los que entienden que esa abundancia es para Dios. Si tú entiendes que la abundancia que te da el Señor es para Dios, abundancia material, entonces Dios no tiene problema en darte y darte y darte más, porque no será para tu propio deleite, sino será para bendecir la obra. Pero por ahí derecho, como dicen los paisas, tendrás abundancia para ti también, pero porque tienes tu corazón en el punto correcto. Las riquezas no son malas. Lo malo es el uso que tú hagas de ellas. Lo malo es lo que puede estar en tu corazón. Lo malo es la avaricia, que dice la Biblia, es idolatría. Pero si tú anhelas servir a Dios, Dios te puede bendecir abundantemente, porque tú entenderás que las riquezas son para Él y estarán a su disposición. Muy bien, veamos en qué consiste entonces la abundancia, porque estamos diciendo que parte de la recompensa de agradar a Dios es que tendrás una vida abundante. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 3. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sea insultado, no sea maldecido, no sea menoscabado, no sea menospreciado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, digan necesidades, en angustias, digan angustias. ¿Cómo andaba Pablo con el resto de sus condiscípulos? En necesidades y en angustias. Saltemos al versículo 10. Y dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Vivían como entristecidos porque vivían perseguidos, vivían de aquí para allá, vivían en escasez, vivían en desvelos, vivían en ayunos. Y dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Tú vives así? Si vives así, tienes vida abundante, porque si tienes a Dios, lo tienes todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo. El que tiene a Dios, lo tiene todo. Aunque tuviera escasez, el que tiene a Dios lo tiene todo. Aunque tuviera tristeza, el que tiene a Dios lo tiene todo. Aunque tuviera debilidad, el que tiene a Dios lo tiene todo. Tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Dios, tienes una vida abundante, porque la vida abundante no consiste en tener muchas cosas. La abundancia consiste en tener una vida plena, en conocer a Dios y en tener comunión perfecta y preciosa con Él. En este último versículo, la versión Palabra de Dios para Todos nos dice: parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Pareciera o parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo. Esa es la vida abundante que Dios te ha prometido. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el trabajo del olivo y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como pies de siervas y en mis alturas me hace andar. Eso decía el profeta Habacuc. No importa lo que estés viviendo, teniendo a Dios lo tienes todo. Teniendo a Dios lo tienes todo. Teniendo a Dios lo tienes todo. Amén. La Biblia dice entonces que por la fe puedes agradar a Dios.
Y si agradas a Dios tendrás recompensa, y la recompensa es que tendrás vida, una vida espiritual, una vida eterna y una vida abundante para gozarte y deleitarte en la presencia del Señor. Y aquel que está destinado por Dios para tener abundancia en riquezas, las tendrá, porque habrá entendido que esa abundancia y esas riquezas es para bendecir la obra de Dios, y podrá disfrutar él y su familia de esa bendición. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Solamente un pensamiento para terminar. Y tengo la costumbre hace algunas semanas de escribir un pensamiento relacionado con la predicación del domingo, el mismo domingo en el Face, para que nos quede un mensaje de recordación de lo que el Señor nos ha enseñado en Facebook. La verdadera abundancia no consiste en que tengas mucho dinero o muchos bienes. La verdadera abundancia consiste en que conozcas a Dios, en que entiendas y conquistes su propósito y sus planes para ti, y en que tengas vida eterna. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Si quieres puedes estar en pie, si te es fácil. Vamos a orar. Dios es bueno. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias por tus promesas. Hemos aprendido hoy, bendito Rey, que si te agradamos a través de la fe, podremos entonces, Señor, tener una recompensa. Y que esa recompensa, Señor, es vida espiritual, es salvación y vida eterna, y también es una vida abundante. Mi hermano, mi hermana, si tú reconoces, y sé que lo necesitas, que hay debilidad en tu vida y necesitas vencer sobre esa debilidad, la palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana y nos ha dicho que a través del Espíritu Santo es que podemos hacer morir la carne en nosotros. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y yo te desafío en esta mañana, y desafío mi propia vida en Cristo Jesús por esta palabra, a que entendamos la palabra y nos apropiemos de la bendición, de la llenura del Espíritu Santo, solo a través de la cual podremos vencer sobre nuestra debilidad. Así que si puedes levantar tu corazón a Dios en esta mañana, dile al Espíritu Santo: no hay nada oculto delante de ti. Tú conoces todas mis debilidades. Tú conoces mi pecado. Tú conoces todas aquellas cosas en que te he fallado. Y dile con sinceridad: tú conoces las veces en que mi carne ha vencido en mi vida. Y dile: yo quiero apropiarme, Señor, de este pasaje bíblico, de este versículo, de esta porción de tu palabra, que dice que a través del Espíritu, a través de tu Espíritu Santo, puedo hacer morir mi carne. Así que lo tomo para mí, Dios, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: tomo esta verdad en mi vida y la apropio para mí en el nombre de Jesús. Tómala ahora, mi hermano, en el nombre de Cristo. Así que con respeto y reverencia dirígete al Espíritu Santo en esta mañana y dile: Espíritu Santo, perdóname.
Perdóname, Señor, por todas aquellas cosas que en mi vida han estado en debilidad y que he deleitado mi carne y no he apropiado esta palabra para decir que por tu llenura puedo vencer las debilidades de mi carne. Dile: ven, Espíritu Santo, ven sobre mí, Espíritu de Dios. Y dile: Espíritu Santo de Dios, lléname de ti en esta mañana. Y dile: Espíritu Santo de Dios, te necesito. Necesito tu poder y necesito tu fuerza para hacer morir lo carnal en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, es en el nombre de Jesús. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Y dile al Señor: quiero apropiarme de tu promesa. Y quiero apropiarme de la recompensa que tú prometes si te agrado. Para ello necesito primero caminar agradándote. Dile al Señor: pero en lo que te ha agradado quiero apropiarme de la promesa que tú me das en tu palabra. Tener vida espiritual, tener salvación y vida eterna, y tener una vida abundante. Y hoy entiendo que la vida abundante no es tener bienes y posesiones y riqueza, que tú podrías dármelas, porque tuyo es el oro y tuya es la plata, y tú eres quien determina a quien le das riqueza. Pero hoy reconozco que la abundancia, que la vida abundante consiste en conocerte, en amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Te necesito, aún para eso te necesito, para poderte amar te necesito. Lléname de tu Espíritu Santo en esta mañana, para poderte amar de la manera en que tú anhelas, para que cuando yo haga lo que es tu perfecta voluntad, con mi vida te diga: te amo, Padre, te amo, Dios. Pero que te lo pueda decir con mis labios, con todo el corazón, como consecuencia de haberte amado con mi vida. Perdóname, dile a Jesús. Perdóname, dile al Padre. Perdóname, dile al Espíritu Santo. Perdóname las veces que no te he amado porque he hecho lo que a mí me ha parecido. Perdóname todas las veces en que no te he amado porque no he permitido que mi carne sea muerta por tu Espíritu Santo y he hecho lo que es desagradable a ti. Pero dile una vez más: vengo a ti, oh Dios. Dile una vez más: vengo a ti, Señor. Y quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Anhelo la llenura de tu Espíritu Santo. Anhelo la llenura de tu Espíritu Santo. Si puedes extender tus manos a Él como para recibir el regalo que te quiere dar. Si tienes esa convicción en tu corazón, ofrece tu corazón a Él y extiende tus manos para decirle: estoy aquí en debilidad, tú me conoces, no hay nada oculto delante de ti. En esta mañana vengo para decirte: lléname de ti y dame tu fuerza, tu fortaleza. Lléname de ti, lléname de ti, lléname. Te necesito. Espera en Él, espera en Él. Al oír tu dulce voz, esta canción.
moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. Oh, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, ven a mi vida. No quiero pasar ni un solo día fuera de tu presencia. Perdóname los días en que lo he hecho, porque hoy reconozco que he estado fuera de tu voluntad al no pasar tiempo contigo. Dame la gracia para mantenerme en comunión perfecta, en comunión íntima. Dame la gracia. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Dile al Espíritu, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Lléname de ti en esta hora, lléname de ti, oh Dios. Dile, límpiame más y más de mi pecado. No quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Lléname más y más, lléname más y más, amado Dios, más y más. Oh, gracias Dios, gracias Dios, gracias Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Estás llamado a tener una vida abundante. Estás llamado a tener una vida abundante. Consiste en conocerle a Él. Vamos a terminar ya. Te quiero recordar entonces hoy a las 3 de la tarde nos vamos a reunir todos como congregación. Te espero aquí para que podamos ir al lugar. Y el propósito es bendiciendo, hacer obra de testimonio. Obra de testimonio, obra evangelística, poder mostrar a los que están afuera que amamos el lugar y que queremos amarles a ellos sirviéndoles. La Biblia dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir. Así que es una oportunidad hermosa de poder imitar al Señor. El apóstol Pablo dice a la iglesia, imítenme a mí como yo a Cristo. Amén. Si mal no recuerdo, pastor, no sé si tú lo tengas claro. Llegó la pastora Albita, voy a consultar. Pastor Albita, ¿este viernes es familia? Este viernes tenemos reunión de familia a las 7 de la noche. Les espero a todos, les espero a todos. La bendición de Dios está sobre las familias de la tierra. Cuando estemos en su presencia ya esa bendición no tendrá más sentido. Seremos una sola familia, el cuerpo de Cristo. Mientras estemos aquí vamos a ser bendecidos y vamos a conocer parámetros hermosos y lo que la Biblia nos habla acerca de la familia. Los espero viernes 7 de la noche. ¿A qué horas? Viernes 7 de la noche. Quiero felicitar a los que
acudieron a la convocatoria que yo hice hace 8 días en cuanto a estar en la vigilia. Los felicito, los bendigo en el nombre de Jesús y sé que fueron bendecidos por ser obedientes a la convocatoria que el Señor hizo este viernes que acaba de pasar. Asimismo les estoy convocando en el nombre de